pasaría si el estudiante que reprueba la clase de matemáticas una y otra vez no carece en absoluto de inteligencia, sino que literalmente está operando con un sistema neurobiológico distinto? Ujú. O sea, a menudo cuando se habla de diagnósticos existe esta expectativa de precisión absoluta, como si se tratara de arreglar un motor. Claro. Alguien se cae, se rompe un brazo, la radiografía muestra la línea blanca y el médico dice, ahí está, ese es el problema. Exacto, es muy binario. O el hueso está roto o no lo está. Y, bueno, a la mente humana le fascina que las cosas encajen en categorías fáciles. Queremos una pastilla que lo solucione todo rápido. Totalmente. Pero luego entramos en el intrincado mundo del neurodesarrollo y de repente esa máquina de rayos X ya no sirve para nada. Para nada. Nos encontramos con un panorama que es bastante complejo. Ya no buscamos una fractura, sino que intentamos descifrar cómo una mente única procesa la realidad. Y precisamente por eso estamos aquí. Bienvenidos formalmente al programa Mente y Aprendizaje. Así es. Hoy tenemos una exploración detallada que me tiene, la verdad, sumamente emocionada. Y con justa razón. Sí, porque vamos a sumergirnos en un artículo fascinante, escrito por Jesús Peña Vázquez, un destacado educador, psicólogo e investigador dominicano. Un trabajo brillante, fíjate. Muy brillante. Y nuestra misión en este análisis es desmitificar por completo los llamados problemas de aprendizaje. Queremos entender qué sucede realmente a nivel cerebral y descubrir cómo transformar estas dificultades en grandes oportunidades de crecimiento. Y creo que es vital establecer desde este primer minuto que no estamos abordando el texto de Peña Vázquez como, digamos, un simple tema académico aburrido. Claro que no. Ni tampoco como una lista de síntomas patológicos. Lo que estamos haciendo aquí es tratar de comprender la maravillosa diversidad neurológica humana. Es analizar cómo estructuramos nuestras aulas frente a cerebros que simplemente funcionan fuera del promedio estadístico. Estoy totalmente de acuerdo. Y antes de saltar a los diagnósticos específicos que todos conocen, como la dislexia, necesitamos entender qué es, y sobre todo qué no es, un problema de aprendizaje. Así que vamos a desglosar esto. Me parece perfecto. Leyendo la investigación, me vino a la mente una analogía que creo que aclara mucho el panorama. Tener un problema de aprendizaje no significa tener un cerebro roto. Exacto. Tampoco significa que un estudiante sea flojo, que, bueno, ese es el estigma más cruel. Es más bien como tener una computadora que opera con un sistema operativo completamente distinto. Ah, esa analogía me encanta. O sea, imaginemos que la escuela entrega todas sus instrucciones exclusivas para Windows, pero el cerebro de este estudiante está corriendo en Linux o en MacOS. La información entra, la capacidad de procesamiento es altísima, pero simplemente no va a procesarse por la misma ruta predeterminada. Así es. Ese estudiante va a tener que encontrar un camino alternativo, a menudo mucho más agotador. Y eso captura la esencia de lo que expone Jesús Peña Vázquez basándose en los consensos psiquiátricos recientes. Claro. Técnicamente, estamos ante trastornos del neurodesarrollo. Esto significa que estas condiciones afectan cómo el cerebro adquiere y utiliza la información a un nivel estrictamente biológico. Y esto es clave. Sí, y quiero subrayarlo con firmeza. Estas variaciones neurológicas no tienen absolutamente nada que ver con una falta de inteligencia. Cero. Cero. Que suele ser el mito número 1 en las escuelas. No. Exacto. El clásico comentario de es muy inteligente pero no se esfuerza. Ese mito hace muchísimo daño porque invalida el esfuerzo titánico que hacen todos los días. Totalmente. Son diferencias anatómicas reales que interfieren con habilidades hiperespecíficas. Leer letras, escribir, calcular. O sea que el sistema operativo no cambia por arte de magia al crecer. No, son condiciones para toda la vida. Sin embargo, y esta es la gran esperanza de nuestro análisis de hoy, el impacto negativo puede reducirse drásticamente con intervenciones adecuadas a ese sistema operativo particular. Bueno, y ya que entendemos que estamos hablando de diferentes rutas de procesamiento, creo que es el momento de explorar dos de estos sistemas alternativos. Empecemos con el lenguaje. La dislexia. Perfecto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque al revisar la fuente de Peña Vázquez, me di cuenta de lo profundamente equivocada que estaba mi propia percepción. ¿En qué sentido?
Pues la cultura popular nos ha vendido que la dislexia es un problema visual, que ven las letras bailando o que confunden la B con la D porque sus ojos no enfocan bien. Pero resulta que no es un problema visual en lo absoluto. Para nada. Es un cambio de paradigma total. Es un problema de procesamiento lingüístico, ¿cierto? Exactamente. Las investigaciones demuestran que la dislexia está directamente relacionada con alteraciones en redes neuronales del hemisferio izquierdo que se encargan del procesamiento fonológico. Espera, procesamiento fonológico. Si lo entiendo bien, es como un problema de traducción en tiempo real. Ajá. El ojo ve el símbolo, pero el diccionario auditivo del cerebro, donde guardamos los sonidos, está bloqueado o la conexión es muy lenta. Esa deducción es brillante. Piensa en el acto de leer. Cada letra es un garabato inventado. Cuando alguien lee, el cerebro tiene que identificar ese símbolo, buscar en el archivo de sonidos, conectarlo y unirlo con la siguiente letra. En milisegundos. Sí, y en un cerebro neurotípico esto es automático. Pero en un cerebro con dislexia, esa red neuronal es como un camino de tierra lleno de baches, en lugar de una autopista pavimentada. ¡Guau! Entonces el esfuerzo debe ser brutal. No es que no vean la letra, es que el cerebro gasta muchísima energía forzando esa traducción visual auditiva. Exacto. Los filosóficos si se los explicas oralmente, pero al verlos escritos, el puente se colapsa. Completamente. Por eso es tan injusto medir su inteligencia con un examen escrito. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el obstáculo no son las palabras, sino los números? Ah, la discalculia. Así es, una condición menos documentada pero igual de impactante. Aquí nos transportamos al lóbulo parietal, que procesa el espacio y los números. Aquí el cerebro enfrenta una incapacidad para comprender las cantidades de manera innata. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando el problema son los números? O sea, nadie nace sabiendo cálculo. No, claro, pero la mayoría nacemos con algo llamado sentido numérico. Ujú. Si lanzas un dado y sale un 5, no necesitas contar los puntitos uno por uno. Percibes la cantidad 5 instantáneamente. Claro, de un solo vistazo. Bueno, un estudiante con discalculia carece de esa percepción. Ven el número 5 en la pizarra y no logran visualizar que representó un volumen mayor que el número 3. Vaya, eso lo cambia todo. Si no tienes esa base intuitiva de que el número es un volumen real, entonces tratar de memorizar las tablas de multiplicar es memorizar sonidos sin sentido. Totalmente. Es como si me pidieran memorizar palabras en un idioma que no existe. No hay lógica para el cerebro. Un niño puede ser un prodigio en arte, pero frente a una suma siente que le piden levantar un auto. Es pura abstracción sin anclaje físico. Y bueno, esto nos lleva a un punto de inflexión. Porque, ¿de qué sirve entender el lenguaje o los números si el cerebro ni siquiera puede mantenerse enfocado en la tarea? Ah, claro. Cuando el problema no es llegar al destino, sino mantener el auto en la carretera. Exacto. El TDAH en su núcleo no es un trastorno del aprendizaje en sí mismo. Y fíjate, lo fascinante aquí es esa distinción. El TDAH es un trastorno de las funciones ejecutivas. Su problema es la inatención y la impulsividad. Ujú. Destruye el rendimiento académico porque interfiere con la memoria de trabajo por un funcionamiento atípico del lóbulo frontal. El lóbulo frontal. Me gusta pensarlo como el director de orquesta del cerebro. Es una gran forma de verlo. Es el que decide prestar atención o ignorar el ruido de la calle. Entonces, si hay TDAH, el estudiante sabe matemáticas, pero el director de orquesta está mirando el techo. Esa analogía es perfecta. Y el culpable químico detrás de ese director distraído es la dopamina. El neurotransmisor de la recompensa. Exactamente. En el TDAH, la dopamina se reabsorbe demasiado rápido. El cerebro está desnutrido de estímulos, desesperado por dopamina. Con razón. Por eso pueden estar hiperconcentrados 5 horas en un videojuego, pero no pueden leer un libro aburrido ni 5 minutos. Su cerebro busca el combustible que le falta. Así es, no es rebeldía. Y entender eso me lleva a pensar en el inmenso costo emocional. Al leer a Jesús Peña, es desgarrador. Imagínate lo devastador que es para un niño ser brillante oralmente, pero fallar cada vez que le ponen un examen de papel. El daño es profundo, sí. O ser castigado día tras día por no poder quedarse quieto en su silla. Es una cascada psicológica terrible. El mayor peligro para ellos no es su diversidad neurológica, es el trauma secundario que adquieren en la escuela. La frustración crónica,
Sí, la erosión total de la autoestima. El peligro es que el estudiante internalice esos fracasos y desarrolle la creencia de que no es inteligente. Se convencen de que están rotos, y el sistema educativo tradicional termina castigando lo que no comprende. Pero bueno, ya conocemos los mecanismos y el altísimo costo emocional. Sí. Así que vamos a darle la vuelta a esto. Sabiendo cómo funcionan estos cerebros, cuál es el mapa hacia el crecimiento. ¿Sí? Porque el autor propone intervenciones psicopedagógicas tangibles. Totalmente. Y son fascinantes. Empecemos por la dislexia. Me voló la cabeza el concepto de la lectura multisensorial. O sea, si la ruta del ojo al oído está averiada, hacer que un niño trace una letra sobre arena con su dedo mientras dice el sonido en voz alta. Y la razón biológica es asombrosa. Al usar la vista, el tacto, el movimiento muscular y el oído a la vez, obligas a múltiples áreas del cerebro a encenderse. Estás creando rutas paralelas. Literal es hackear el cerebro. Sí, sumado a un enfoque fonético estructurado, donde se enseña la arquitectura del sonido. Fantástico. Usar el tacto para la lectura. ¿Y qué pasa con la discalculia? Asumo que la solución es sacar las matemáticas del papel y traerlas al mundo físico. Exactamente. Se usan regletas de colores, bloques lógicos, ábacos. Si no procesan mentalmente que 5 es más que 3, se les dan bloques de madera para que sus manos sientan la diferencia de peso y volumen. Claro, construir el sentido numérico con hardware físico, digamos, ya que el software abstracto no lo corre. Así es. No se trata de memorizar, sino de manipular la realidad física. Tiene muchísimo sentido. Y pasando al TDAH, si el director de orquesta no funciona por la falta de dopamina, asumo que el entorno debe estructurarse para hacer el trabajo que el cerebro no hace solo. Has dado en el clavo. Hay que externalizar las funciones ejecutivas. El entorno debe regular el tiempo y las prioridades. Esto se traduce en normas breves, dividir tareas largas en pasos pequeños y permitir pausas activas. Y para la dopamina, el reforzamiento positivo inmediato. Exacto. Pequeñas recompensas constantes para mantener el motor encendido. Todo esto suena súper útil, pero a lo largo del texto hay un hilo conductor vital: la intervención emocional. Oh, fundamental. Se menciona la psicología positiva de Seligman, porque si el sistema ya destruyó su autoestima, unos bloques de madera no van a sanar esa herida solos. Y ese es quizás el punto más crítico de este análisis. La psicología positiva busca cambiar el foco del déficit a la fortaleza. Que la persona deje de definirse por lo que le cuesta trabajo y reconozca su inmenso potencial. Básicamente ayudarles a ver que no están defectuosos, solo tienen otro sistema operativo. Exacto. Entender su cerebro para eliminar la culpa. Pero esto me lleva a una pregunta que quiero hacer de forma muy directa. Con todas estas terapias, con el uso de arena, bloques y psicología positiva, la meta final de todo este esfuerzo es ¿curar al estudiante para que vuelva a encajar en el molde normal? Es la pregunta perfecta. Y basándome en la conclusión de Jesús Peña Vázquez, la respuesta es un absoluto y definitivo no. Me tranquiliza escuchar eso. La meta jamás es curar porque no es una falla. La meta es la adaptación. Es darles herramientas para que naveguen el mundo a su manera, logrando una educación inclusiva y justa. Es un cambio de paradigma total y necesario. Que la escuela se flexibilice para acoger a todos. En resumen, este análisis nos demuestra que los problemas de aprendizaje son simplemente expresiones de nuestra rica diversidad neurobiológica. Así es. Con intervenciones individualizadas, esa dificultad se convierte en una puerta hacia su verdadero potencial. Y esto nos deja con una reflexión sumamente importante para quienes nos escuchan, algo que va más allá de las aulas. Adelante. ¿Qué reflexión nos dejas hoy? Pues, si sabemos empíricamente que los cerebros humanos procesan la información de formas tan diversas, ¿por qué nuestros sistemas educativos tradicionales siguen exigiendo que todos, absolutamente todos, aprendan exactamente de la misma manera y al mismo ritmo? Uf, qué perspectiva tan impactante. Es una pregunta que nos debe dejar pensando a todos. Definitivamente. Para seguir debatiendo estos temas, invitamos encarecidamente al público en general que escucha este programa a suscribirse a este canal y hacer clic en la campanita. Les aseguramos que no querrán perderse las futuras y valiosas reflexiones de Jesús Peña. Totalmente.
Además, los invitamos a que visiten la página web oficial www.mentediaprendizaje.edu.do. Es un excelente lugar para profundizar. Así es. Y no olviden que pueden buscarnos y seguir el programa directamente en Spotify, como Mente y Aprendizaje. Ha sido una exploración detallada maravillosa. Un placer como siempre. Quizá lo que necesitamos no es buscar fracturas en las mentes de los demás, sino cambiar nuestros propios lentes. Gracias por acompañarnos, sigan cuestionando, sigan aprendiendo y nos encontramos en nuestro próximo análisis.